En esta plática hablaré sobre la lectura y la educación indígena en México. El objetivo es formular una investigación sobre el desarrollo lector que considera el bilingüismo como eje, a partir de su complejidad, para revisar la manera en que ese tipo de trabajos se pueden insertar en la educación que se proporciona a las comunidades indígenas mexicanas para mejorarla. El tipo de estudio que someto a su consideración es cualitativo. Y para plantearlo, propongo una estrategia metodológica de caso, en el que destaco diferentes modalidades de bilingüismo entre hablantes de maya, quienes también emplean el español en su variante local. Respecto a la lectura, hago dos consideraciones. Primero, situar que ésta se ha tratado mayormente desde las perspectivas de la alfabetización y la comprensión lectora. Segundo, apoyo la idea de que es necesario considerar los análisis sobre el desarrollo, al cual lo defino como una etapa intermedia con características propias, como se puede apreciar en la tabla. En el caso concreto que reviso, tengo que decir que México lleva por lo menos 10 años obteniendo malos resultados en pruebas internacionales como PISA. En ese sentido, destaco que solo el 1% del estudiantado del país es capaz de leer satisfactoriamente textos amplios. Por otro lado, también es importante señalar que el nivel socioeconómico determina el tipo de lectura. Considerando estos dos puntos, habría que imaginarse cuál es la situación que impera en un contexto como el que describo, el cual es predominantemente rural, con una brecha educativa importante y pobre. A estas problemáticas hay que añadir que la población mexicana, en la cual se inserta la maya yucateca, no contempla la lectura como una actividad esencial y necesaria, como se aprecia en el gráfico, en el que se destacan las razones por las que no se lee. Lo anterior resume el panorama complejo y los retos que sobresalen en la lectura, no solo a nivel nacional, sino mayormente en las comunidades mexicanas en las que se habla otra lengua, a la que se identifica como indígena. En atención a esto, el estudio que presento rescata aspectos relevantes de la antropología cognitiva, ya que se centra en el principal rasgo de quienes participaron en el estudio, su bilingüismo, pero, en particular, un bilingüismo muy específico, aquel que no se reconoce y no se estimula. En suma, si se tiene en consideración cómo experimenta la lectura alguien que habla dos lenguas, y si se distinguen tipos de bilingüismo para destacar el que es propio de muchas comunidades indígenas de México, se está ante una buena oportunidad para mejorar, a través del entendimiento de las circunstancias que rodean a las personas, el aprovechamiento lector. La propuesta se basa en una pequeña muestra de 9 estudiantes que estudian el nivel universitario. El primer punto a resolver en la investigación fue determinar el tipo de bilingüismo de cada participante. En la tabla se puede observar el resultado. Con base en 2 encuestas, en las que se preguntó por la intención comunicativa, la frecuencia de uso de las lenguas, el ambiente de aprendizaje de estas y con quién se interactúa, en cada una de ellas se reconocieron 10 tipos de bilingüismo, que pueden ser combinados entre ellos. Por ejemplo, el caso 1, que es mujer y estudia en alguno de los primeros 3 cuatrimestres de la licenciatura, es aculturada, es decir, su competencia se centra en el español. Aprendió primero esta lengua y después maya. Emplea el maya de manera pasiva, únicamente en su hogar, esto es, solo la escucha, pero no la habla.
El segundo punto a tratar fue relacionado con la teoría de los modelos epistémicos de lectura, que son los que se han propuesto para estudiar el desarrollo lector. Estos modelos son tres. En el primero, el de traslación, hay una referencia continua al texto. En el segundo, el de transmisión, hay alusiones al autor o a la autora. En el tercero, el transaccional, no hay referencia ni a lo escrito ni a quien lo escribió. Se manifiestan únicamente reflexiones de lo leído. Estos modelos se pueden entender como excluyentes y jerárquicos, donde un alejamiento del texto y del autor o la autora por parte de quien lee advierte un mayor dominio en la lectura, es decir, un desarrollo lector mayor y más óptimo. Para determinar los modelos epistémicos de lectura, se aplicaron dos cuestionarios, con las características que se resaltan en la diapositiva. Considerando la identidad lectora, la epistemología del texto y al lector experto o lectora experta, se vio que no todos los miembros de la muestra se encontraban bajo un solo modelo. Solo los casos de 2, 4 y 6, que se ubican en los tres casos en el modelo de transmisión. Se propone que esto está asociado al tipo de bilingüismo y que hay una jerarquía entre la identidad lectora, la epistemología del texto y la experiencia lectora. Por ejemplo, en el cuestionario que sirvió como referencia para la comprensión lectora, se aprecian diferencias significativas, donde se pueden identificar o no el objetivo del texto, el tipo de datos, las hipótesis y los pasos de la investigación. En la tabla que presento, se resume lo anterior. Lo importante es notar que en algunos casos hay progreso entre las etapas escolares, esto es, la inicial, la intermedia y la final. Dicho progreso está en consonancia con los tipos de texto. De la misma forma, se identifica que hay casos en los que no hubo tal progreso, es decir, se continuó sin identificar la parte nuclear e importante de los textos. Sin embargo, en contra de lo esperado, los progresos se ubican con la lengua maya y no con el español, que es la lengua en la que se recibe la instrucción y se aprendió a leer. Propongo que esto se debe a que en un continuum de los tipos de bilingüismo de la muestra resaltan dos circunstancias: que quienes hablan español y el maya lo restringen al hogar muestran un compromiso menor hacia la lengua, así como una conciencia menor, que se refleja en sus actitudes y actividades cotidianas, como es el caso de la lectura. Lo contrario ocurre con quienes hablan maya en diferentes contextos y circunstancias, es decir, estas personas muestran una mayor conciencia hacia la lengua y un mayor compromiso hacia esta. Estos rasgos de conciencia y compromiso son los que obligan a esforzarse más en mejorar en la lectura de textos en la lengua y se encuentran en desventaja social, es decir, en la lengua maya. Por tanto, el tipo de bilingüismo,
en el que se relaciona una lengua indígena y una lengua de estatus como el español, influye positivamente en el desarrollo del lector, contrario a lo que se podría pensar. Esto es importante considerarlo, dado que se está estudiando a personas que cursan un nivel superior, es decir, un nivel en el que al final de sus estudios se espera tengan mayor contacto con la lectura al elaborar su documento de titulación, sea una tesis, una tesina, una monografía o un informe de prácticas profesionales. El compromiso y la conciencia a favor de la lengua indígena es un reflejo de las vivencias sociales diarias, las cuales, a su vez, representan una figura importante en el desarrollo lector. Esto quiere decir que en el marco de los modelos epistémicos de lectura, para adquirir un desarrollo lector amplio o eficiente, siempre se requerirán las experiencias vividas. Esto es así porque ya no hay ninguna referencia ni al texto ni a la persona que lo escribió, sino únicamente al conocimiento adquirido, el cual se configurará de acuerdo a las experiencias vividas. Respecto a la aplicación de los resultados de este estudio, que todavía es preliminar, en la educación se puede decir que la alfabetización no basta y la comprensión puede ser una estrategia incompleta en el panorama de la lectura en México, particularmente entre comunidades indígenas. La exposición a la lectura, esto es, a través de su frecuencia, la duración y los diferentes géneros, es útil, pero posiblemente no contribuya notoriamente al nivelamiento del desarrollo lector en las dos lenguas. Como se vio, las experiencias de desventaja social hacen que el grupo de estudiantes que participaron en la muestra tengan un mayor compromiso y una mayor conciencia de su lengua, por lo que se esfuerzan en sacarla de esta desventaja y aplicar todas estas experiencias a su desarrollo lector, el cual se ve en retraso hacia el español. Los planes educativos, por tanto, deben insertarse en una política pública de equidad hacia las dos lenguas. Respeto hacia la lengua maya, mayor número de contextos de uso para esta lengua, no tolerar la discriminación lingüística que hay en la península de Yucatán, pero también abrir el espacio al español, ya que estamos hablando de personas que hablan dos lenguas. Por lo tanto, sugiero que estas políticas educativas, que están insertadas en un marco de una política pública general, tenga un fomento especial hacia el bilingüismo y no un rechazo como se ha manifestado en muchos espacios del país. Reconozco que es necesario ampliar el estudio, esto es, a más personas, a otras licenciaturas, a otras etapas escolares, como puede ser un posgrado, pero también etapas escolares iniciales, como la educación básica, primaria y secundaria, y la etapa media superior. También habría que ampliar el estudio a más espacio, esto es, a más escuelas que tengan un plan semejante al de la Universidad de Oriente, que fue donde se hizo el estudio, esto es, un contexto intercultural. Repito, los resultados de este estudio son preliminares, pero arrojan luz hacia el desarrollo lector de las personas que hablan dos lenguas, entre las cuales una de estas es una lengua indígena, una lengua en desventaja y en constante proceso de discriminación y en algunos casos desaparición. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios.